Mari Pucher, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del diccionario mapuche bilingüe Pehuenche Quindulgún de don Octavio Guayquillán Mequinir. Antes de comenzar, quisiera agradecer al Instituto de Historia, al Centro de Estudios Interculturales, a Tragún Xincuy y a los estudiantes y ayudantes del curso Chile y América Indígena que nos acompañan. Gracias por apoyar esta actividad. Ha sido fundamental para concretar este encuentro en torno a la lengua, la cultura y la memoria del pueblo mapuche. Don Octavio Guayquillán, que nos acompaña, es hijo de cacique de la comunidad Paulino Guayquillán Aincabe del territorio Pancunto en Lonquimay. Es escritor, poeta y profesor del idioma mapuche y desde el año 2010 ha dedicado su vida a la revitalización de la lengua ancestral, iniciando su labor como docente de Mapuche Dungún en la Facultad de Antropología de la Universidad de Concepción. En 2017 publicó la primera edición de un diccionario monolingüe, marcando un hito histórico para la cultura mapuche. Por primera vez en más de 400 años se editaba un diccionario mapuche, cuyas palabras estaban explicadas íntegramente en su propio idioma. Desde entonces ha continuado este valioso trabajo, publicando una segunda edición, y hoy honra esta presentación con su tercera edición. Esta nueva entrega se presenta como un diccionario bilingüe, con el objetivo de ampliar su alcance entre lectores y aprendices. Además, incluye códigos QR, que permiten complementar el aprendizaje de la lengua de manera interactiva. La labor de don Octavio destaca no solo por su aporte a la revitalización lingüística, sino también por el profundo significado cultural que conlleva. Su trabajo se distingue en primer lugar por el uso de un grafemario propio, que respeta y representa fielmente la fonética y la pronunciación del habla pehuenche, mostrando así la riqueza y diversidad lingüística del mapuche dungún. En segundo lugar, y como bien lo ha señalado el autor, la lengua no es únicamente un medio de comunicación, es una manifestación viva de la cosmovisión mapuche. En este sentido, el trabajo de don Octavio no solo preserva palabras, sino que contribuye a mantener con vida a todo un pueblo. A continuación, tendremos el privilegio de contar con el comentario del destacado historiador mapuche Fernando Pailicán, formado en la Universidad de Santiago de Chile, doctorado en Historia, actualmente postdoctorante en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Su trabajo como historiador se ha centrado en la historia mapuche desde una perspectiva de larga duración, abordando tanto procesos históricos recientes como aquellos que configuran la profundidad de la resistencia y la identidad del pueblo mapuche. Su primer libro, Malón, La rebelión del movimiento mapuche, fue una contribución clave para comprender el surgimiento de las organizaciones autonomistas. A este le siguieron títulos igualmente relevantes como la biografía de Matías Catrileo y Toki, Guerra y Tradición en el siglo XIX. Además, ha trabajado activamente en temas de democracia e interculturalidad, destacando su participación en publicaciones como Nueva Constitución y Pueblos Indígenas, Gualmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, entre otros. Colabora frecuentemente como columnista en medios de comunicación diversos como Le Monde Diplomatique, The Clinic y CNN Chile. A continuación, sin más presentación, vamos a dejar a Fernando que comente en breves palabras el trabajo de don Octavio para posteriormente escuchar al Chacha. Muchas gracias a ambos por estar acá. Mari Compuche, buenas tardes a todas, todos. Agradezco la invitación a presentar este nuevo libro que creo se suma a las escrituras que cada año brotan en número por el pueblo mapuche. Sus contenidos siempre han sido diversos de un tiempo a otro, cruzan desde el arte hasta la poesía, la historia, el pensamiento político y también propuestas. Las escrituras mapuches son, creo yo, propuestas de gobernabilidad e incluso de democracia, ¿no? A pesar de todo el ataque que existe hoy día, un poco teórico, epistemológico, sobre todo después de la campaña de rechazo contra las escrituras mapuches y su pensamiento político. Yo por lo menos coloco este diccionario mapuche bilingüe de don Octavio Guayquillán en ese marco y en un contexto internacional, el denominado diseño de las lenguas, que internacionalmente o por lo menos en América Latina se plantea como uno de los años clave de los idiomas de los pueblos originarios. Yo comparto plenamente las palabras escritas por el Peña Gabriel Currumán, a quien conozco personalmente.
El mapuzungún es la lengua oficial del pueblo nación mapuche. Pero no obstante, a pesar de las políticas impulsadas por los gobiernos post-dictadura, como dice él en el prólogo, se encuentran viviendo un escenario desfavorable debido a la situación de pérdida o desplazamiento lingüístico ocasionado por factores históricos, discriminatorios y raciales. La revitalización lingüística pasa hoy por dos escenarios. Uno, que son las políticas de revitalización promovidas desde el Estado, acorde con la promulgación de la ley indígena del año 1993, y creo que otras avanzan por fuera del Estado, donde los jóvenes mapuches se están reuniendo hoy en distintos momentos en internados lingüísticos autónomos, con metodologías de aprendizaje que pasan desapercibidos por la opinión pública y por los gobiernos. Poco explorado hasta último la fecha, pero creo que han logrado avances en los hablantes de mapuzungún, sobre todo de los más jóvenes. Como han planteado distintos autores, la vitalidad del mapuzungún se encuentra sujeta a un rápido retroceso. El deber de todo mapuche es aprenderlo. Por eso le pido disculpas a don Octavio porque yo no hablo el idioma. Por múltiples variables. Una, la principal, no nací en una familia hablante. Y si bien he tomado cursos institucionales como no institucionales, mi capacidad de aprendizaje ha sido menor justamente porque el contexto histórico no nos acompaña y es desfavorable para el hablar en mapuzungún. En ese escenario, la situación del mapuzungún es preocupante y se asemeja a lo que vive hoy los aymaras en Chile, lo que sin duda pone en tensión los resultados de los programas de educación intercultural bilingüe de la CONADI promovidos desde el año 1996. Este libro que hoy presentamos es una herramienta para cambiar esta situación. Se suma a otros construidos por otros hablantes, quienes han posicionado de sus identidades territoriales diversos reaccionarios o metodologías para revalorizar el mapuzungún desde los pioneros estudios, tal vez, de Anselmo Ranguileo en el año 85. Aunque los antecedentes se pueden observar una década antes incluso. Luego del golpe de Estado, un lugar de refugio para algunos mapuches fue justamente el mapuzungún. Una de las plumas intensas durante este periodo fue Antonio Antileo, quien desde la revista Indígena en el año 1975 publicó una especie de crítica al romanticismo impulsado por el indigenismo bajo el título del rol de la ley de la población indígena en América Latina. De su visión, Antileo planteaba que las promesas de igualdad en la práctica se habían traducido en un proceso de aculturación forzada y su objetivo de centrarse en problemas como criterios paternalistas y procurando imponer soluciones lejos de la realidad sentenciada han perjudicado a los pueblos indígenas. Entre los distintos temas que él planteaba, un aspecto no menor era justamente el idioma del mapuzungún. Antonio Antileo Reimán fue dirigente de la Sociedad Galvarino y originario de la comuna de Lumaco. Luego de titularse de abogado, cursó su docencia en antropología, especializándose en cultura, costumbre e idioma. Sin embargo, la dedicación central de su persona fue perpetuar el mapuzungún ante un nuevo tiempo de regeneración del colonialismo. En 1976, aunque ustedes no lo crean, escribió una tesis en esta universidad que está disponible en el archivo. Yo la pude leer hace poco tiempo. Tiene una bonita carátula, tiene un cóndor en la portada. Y él dice que una participación real en el proceso de desarrollo integral de la nación, eso es lo que plantea en su tesis, ¿no? Pero ese mismo año tomó la decisión de escribir un texto mapuche para hispanohablantes en método audiolingual. En su página, en la tesis que estoy hablando que está en esta universidad, el autor planteaba que el idioma era clave para la comprensión del pensamiento mapuche y la manera de lograr el respeto por quienes no comprenden lo mapuche. El texto creado por su autor no estuvo pensado necesariamente para los mapuches, sino para los chilenos. Si realmente queremos producir un desarrollo afectivo de los pueblos aborígenes, que era el concepto que se ocupaba en esos años, y la comunidad nacional, debemos tender la unidad respetando los valores de todos. En alguna medida lo que movilizó a este autor de esta tesis de esta universidad era la pluralidad como un mecanismo de desarrollo integral. Para él el mapuzungún debía ser comprendido por los chilenos como parte de un crecimiento cultural a nivel nacional e internacional. Este esfuerzo debe orientarse hacia la preservación del patrimonio cultural incorporado selectivamente a los valores de la sociedad actual señalada, pues a juicio de este escritor la cultura mapuche ha permanecido pura, mantiene intactas sus tradiciones y costumbres, su arte, su lengua, sus creencias. Y como la conquista y la colonización pusieron una cultura foránea, decía en el año 1976, podríamos decir que aún se vive una doble realidad cultural, una cultura heterogénea. A través de este documento, entonces, él planteó una enseñanza del bilingüe mapuzungún y lo propuso a esta universidad como parte de una herramienta de poder avanzar en entender el idioma mapuche. Quedó situado en los aspectos culturalistas, de hecho. No impartía un curso como de cátedra, ¿no? Sino que era un optativo.
Pero ahí había un mapuche en esta universidad también tratando de defender el mapungún. Él decía que el mapuche es esencialmente oral y su escritura es simbólica. Por lo tanto, la defensa del mapuzungún se transformó en una de las posibilidades para evitar el retroceso absoluto del pueblo mapuche. Volviendo a la actualidad, los datos sobre mapuzungún son bastante preocupantes. Un 61% de la población mapuche de 10 años o más carece de competencia en su lengua. Probablemente muchos de quienes somos monolingües del castellano conocemos algo del vocabulario, saludos o frases convencionales, pero somos incapaces de comunicarnos en nuestro idioma de alguna manera básica o elemental. Solo un 38% del total de las personas demuestran competencia sobre el mapungún. El nivel básico alcanza un 4% y el intermedio un 9,6%. Como dan cuenta algunos estudios de CONADI, entre quienes poseen mayores niveles de conocimiento son las personas adultas, por lo menos el 24,7% de los mapuches, pero que al ser adultos mayores la posibilidad de perpetuar el idioma decae. También esto se puede sumar a tragedias históricas como el accidente hace pocos años, tan poco tiempo, 2 años, de Antigua, donde murieron adultos mayores, gran parte de ellos hablantes del mapuzungún, ¿cierto? Y de alguna manera marca un retroceso en el fortalecimiento identitario. ¿Qué es lo que lo llevó a la muerte? El mal estado de las carreteras, producto de los camiones forestales, y también la precariedad del transporte público en el cual se estaba movilizando desde un encuentro. La realidad del mapuzungún es heterogénea. Algunas comunidades con menos contacto o aislamiento durante el siglo XX lo perpetuaron. Otros, tal vez más cercanos a los centros urbanos, como los hablantes de Chufchuf, lo han perpetuado y son bilingües. En realidad, la realidad urbana de Santiago, que mejor conozco, por realidad histórica, las personas mayores son las hablantes y no se olvidan del idioma. Lo veo con Angelina Ladino, ¿no? Mi suegra, justamente, una mujer mapuche de Peñalolén que habla mapuzungún cuando se encuentra con algún hablante, y aunque su día a día es el castellano, ese es el uso cotidiano, pero lo que da cuenta a ella cuando la escucho es que el idioma no se olvida. Los hablantes son menores en los centros urbanos, aunque existieron militantes del hablar mapuche. Yo recuerdo mucho a Clara Antinao, ya retornada al sur, que luchaba por revitalizar el mapuzungún en los talleres o cápsulas y programas que hacía en Huichananay, un programa de radio que se hablaba de mapungún, una parte de ella. Ahí yo creo que radica en la importancia del primer discurso de Elisa Loncón en la convención. Era reposicionar y poner en espacio público el mapungún. En fin, los datos son elocuentes en la zona urbana. Un 6% con competencia alta, un 5% habla intermediamente y solo un 2% de alguna manera genera o escucha entienden básico. Continúan siendo las zonas rurales donde el mapungún más se logra desprender o desarrollar, y sobre todo en las zonas cercanas a Temuco. Entonces este libro emerge en un retroceso del mapuzungún. Eso es lo que pensaba cuando me invitaron a la exposición, ¿no? Este libro entonces emerge en un momento de retroceso del mapuzungún y logra, y de alguna manera no ha logrado generar una estabilidad para lograr la revitalización del idioma. No siquiera hemos logrado pasar en la parte más difícil, que es el retroceso. Y como no logró pasar el retroceso y no hay una estabilidad, es decir, no hay un punto de no retorno, ¿no? La revitalización se hace mucho más difícil. Esto me hace pensar en otro elemento, y también un comentario para el genio, ¿no? Creo que otro tema que es importante es que hoy día existe una pluralidad de diccionarios de mapuzungún y existe una heterogeneidad en la misma dimensión para lograr su revitalización. En otras palabras, existen muchos tipos de diccionarios de mapuzungún, dependiendo de quién lo plantea o lo escribe, ¿no? Por lo menos pueden haber por lo bajo 10 diccionarios de mapuzungún. Comprendo que las realidades locales dan cuenta de las particularidades del idioma, y por ello la creación de diccionarios es una propuesta que no exclusivamente representa las particularidades mapuches de las que conforma nuestro pueblo. El retroceso del mapuzungún es uno de los elementos que son claves, pero yo creo que es importante agregar otro que no es menor, que para lograr revitalizar el idioma parece importante que los hablantes de mapuzungún también tengan una especie de congreso nacional sobre el mapuzungún para poder ponerse de acuerdo también en qué herramienta ocupar para la revitalización. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Por supuesto que es algo que dejo como una opinión, ¿no? Ahora, sin embargo, una idea que me parece relevante es que dan cuenta los estudios, es que los hablantes de mapuzungún no responden solamente al grado de aislamiento que podría implicar la realidad pehuenche, porque como bien dan cuenta los datos, existen hablantes también en centros urbanos y también en comunidades próximas a las ciudades, como Chufchuf, que está también relativamente cerca de la ciudad de Temuco.
Entonces una de las explicaciones que normalmente se ha dado de parte de investigadores es que el aislamiento, que puede ser el caso de Rapa Nui, sería una de las explicaciones de la perpetuación del Mapungún, pero parece que eso en estricto rigor de los datos no necesariamente son concebibles o demuestran, porque hay otros casos conocidos, ¿no? Que de alguna manera, y esto es lo que quiero plantear para ir cerrando, es que depende también de las posiciones familiares que responden también a ejes históricos vinculados, creo yo. Si se ha logrado perpetuar el Mapuzungún en algunas familias, es porque el trauma de la ocupación de la Araucanía, es decir, ser ocupados por un Estado ajeno, como el Estado chileno, y la violencia militar del Estado de la ocupación, ¿cierto? Porque no fue pacífica la ocupación de la Araucanía, eso generó que padres, madres o abuelos, abuelas, ¿cierto?, tomaran la decisión de forzar el aprendizaje del Mapuzungún. Básicamente se habla el Mapuzungún en la casa y en la afuera se habla en chileno, y era muy criticado que la gente hablara en chileno, ¿no? Tahuincaste es como el concepto que yo he logrado comprender cuando he ido a algunas casas a entrevistar a gente del movimiento mapuche. De alguna manera, y en esto creo que no es menor también, que fueron las mujeres mapuche, por eso que son más hablantes ellas que los hombres, las que han exigido a los herederos hablar el Mapuzungún. Entonces, para concluir, y a partir del libro, la reflexión a partir del libro del Penny, es que mi óptica, el desafío de la revitalización del Mapuzungún estará dada por la capacidad de resolver los elementos del racismo estructural que vive Chile, que ve a los indígenas como algo que no contribuye al desarrollo y que ve también el idioma mapuche como algo que tampoco contribuye al desarrollo, y por tanto hay una supremacía del castellano. La noción del Che, como explica don José Quidel en un libro publicado hace poco tiempo, ¿cierto?, es, creo yo, la base del componente clave para entender la autoidentificación mapuche. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Es muy interesante cómo contextualizas históricamente y vas identificando, en definitiva, distintas variables que explican, y las condiciones sociales, políticas, históricas que explican el estado del Mapuche Dugún en la contemporaneidad. Invitarles a todos a que lean el trabajo de Paquicana, quienes se están formando en historia recién, y creo que también es interesante cómo en tus palabras vas también poniendo parte de tu propia trayectoria personal, ¿no? Tu experiencia como mapuche y también como no hablante es sumamente relevante también para entender desde donde tú también estás explicando, ¿no?, dando esta serie como de antecedentes y explicaciones del estado actual de la lengua. Pero claro, la síntesis en definitiva es preocupante, y creo que el hecho de que estemos acá, de que estudiantes de primer año estén acá, que don Octavio haya podido viajar, de que tú también nos estés acompañando, es sumamente relevante para avanzar en problematizar este tipo de el estado de las lenguas, ¿no? Porque pensemos que lo que pasa hoy con el Mapuche Dugún o el Mapudungún no es excluyente del pueblo mapuche, sino que tenemos un escenario lingüístico de todos los pueblos originarios, ¿verdad?, con muy pocos hablantes, incluso con algunos ya que no existen hablantes. Entonces, es súper interesante tu contribución en ese sentido. Don Octavio, quiero darle la palabra para que usted, desde su propia experiencia y su trabajo, pueda compartir con nosotros la importancia de la lengua mapuche, el Mapuche Dugún, como dice usted. Adelante, sí. Marmari Pupanyi, Marmari Pulamien, Marmari Piavi Pukuse, Pukucha, Lepatotua. Marmari Piavin Pupapan, Puchachan Leparo.
Marmari piaven puetem queche, puetem. Marmari piaven chiqueche, le paluca, cacompuche, le paluvitache tabuno, y estamos. Mi nombre es Octavio Daniel Guayquillán Melinier. Guayquillán, mi familia significa que, porque mi papá fue cacique de una comunidad en el lugar de Lonquimay, Pancunto, que se llamó, acabo de decir, allá, en una comunidad. Mi papá fue cacique, fue autoridad de una comunidad. Anteriormente, yo me he leído y he escuchado también de que muchas veces el cacique lo tienen lo nombran mal porque bueno, en todo hay que haber asunto. Pupe ni pulamiento. Bastante siempre levantar. Yo estoy aquí hoy día. ¿Creen que yo le hable mapuche de un todo o le hable castellano? Ustedes quiero que me lo pida. ¿En castellano? Ya. Entonces un poco en castellano y un poco en mapuche. Ya. Vamos a ir a esto, ya. Les traje el libro digo yo, porque es un diccionario mapuche bilingüe. Bueno, de hablar de mi crecimiento sería muy grande, una cosa muy grande. He estado conversando con Milaniel y con otras personas más, muchas personas más, que mi crecimiento fue muy, muy brutal. Esa es la palabra. Porque llegó en Chile, llegó en mi comunidad allá, en el Pancunto, un gringo a enseñar el idioma castellano. Entonces dijo, que vengan todos los jóvenes, las niñas, vengan para acá, las señoras, todo lo que pueda, que vengan para acá, pero no con no utilizando un protocolo, sino que forzándolo a enseñarle. Y así a mí me hicieron enseñar el idioma castellano a la fuerza. Me hicieron enseñar la palabra, lo que se llama los silabarios que le decían antes, la palabra, las sílabas de las palabras, enseñar las sílabas, aprender el idioma castellano por intermedio de las sílabas. Pupeñi pulamien. ¿Por qué yo digo pupeñi pulamien? La palabra peñi significa que todos ustedes y yo y el peñi, todos somos personas de una sangre. Eso significa peñi, lamien, igual. Mujer, hombre, todos somos de la misma sangre. Todas esas cosas es una forma, es una enseñanza psicológica, filosófica del idioma mapuche. Hoy día yo puedo estar aquí, por eso que yo no quiero irme alargando mucho para no alargar mucho la conversación, ¿sí? Pero hay que también enseñarle el idioma mapuche. Para que usted también cuando lo lea el diccionario, si lo estima, lo llevaba ya alguno, entonces, pero que esas personas puedan aprender y comprender qué es el idioma mapuche. Mapu, ¿saben lo que es Mapu? Mapu, ¿qué es lo que es? Tierra, ¿no es cierto? Tierra, esto es tierra, pues nosotros estamos en la tierra aquí. ¿Y el che qué es lo que es? ¿Perdón? Gente nomás. Pero habla de gente nomás, no estamos hablando del Dumún todavía. No está hablando del Dumún ahí, dice Mapuche.
Mapú, o sea, de la Che. Esta caja que está aquí, el mío, yo soy Che, ¿no? Y si no hablo, soy como mono, ¿no? Como de estatua. Entonces, yo le decía, yo por eso yo le digo Peña, bien, con todo respeto, con todo respeto a todos, a los jóvenes, a las señoritas que están aquí, todos. Dice que Dios hizo el cielo y la tierra y hizo al hombre. ¿De qué cosa hizo al hombre Dios? De la tierra, del fango, de un lodo de una tierra, hizo barro, hizo un mono, hizo el Che. Dios dijo, oye, a mí, yo le voy a dar mi carácter mío. Y le dio su carácter. Me gustaría que darle. Eso es lo que yo no he escuchado, ¿no, Peña? Yo no lo he escuchado. El Monén. Toda persona tiene vida. Toda persona. Onche. Habla idioma de cualquier idioma. Todo tiene Monén, tiene vida. ¿Y qué, cuando una persona tiene vida, qué es lo que hace Peñira en él? Habla, conversa, así como le hizo la conversación de Peña, la conversación de todo esto. Y conversa, y le escuchan, porque conversa, porque habla las cosas como son. Entonces, por película bien, Meitachi Dumú, de eso se trata también el diccionario, basado en este gran poema del idioma mapuche. ¿Y de dónde nació el pueblo mapuche? ¿De dónde viene el pueblo? Nosotros, yo, mi carne, porque yo soy hablante de la lengua mapuche. Yo soy hablante de la lengua mapuche, hijo de mapuche. Y sigo siendo mapuche, voy a morir siendo mapuche. Porque Dios me dejó aquí. Por eso, estimado oyente, estimado de esta casa de estudios superiores, yo les digo a todos ustedes, pero maguen, como se para el chicato, yo le dije en el origen de antes, que ojalá salga todo bien sus estudios, sus aprendizajes, porque muchos están estudiando una carrera, otra carrera, pero son aprendizajes de cada persona para poder vivir bien. Entonces, Peñi también, Meitachi Dumún, Mapuche Dumún, de eso yo me traté de que yo voy a hacer Mapuche Dumún, voy a hacerlo primero, puro Mapuche, ¿acaso van a entender o no? Aquí lo voy a pillar a los escritores, aquí yo lo voy a pillar a los profesores, y aquí lo voy a pillar a todas las personas. ¿Acaso entienden el idioma mapuche? ¿Y por qué hoy día el mapuche es discriminado? Porque nosotros, todos mapuches somos discriminados. Yo voy a hablar así vulgarmente, pero así, porque así es el mapuche, es discriminado. Entonces, Peña, pero no se sientan mal de toda esta cosa, porque muchas veces dicen que la verdad duele. Claro, duele la verdad, porque si yo hago cualquier maldad y me dicen, usted hizo esta maldad, dicen, nunca dice que sí, o aprieta y dice que no, pero dice que peor. Peña también, ojalá que este diccionario que yo le traje nuevamente, que es bilingüe, está escrito en mapuche común y está traducido las palabras, está traducido, porque muchos mapuches y muchos de otros lugares, porque mi primer diccionario, este diccionario, lo voy a mostrar aquí, este diccionario también, este es el primer tomo. ¿Qué es lo que está haciendo el domo con el tabuento ahí, con el anciano, con la anciana? ¿Qué es lo que hacen? ¿Están tomando?
¿Qué están haciendo? Están tomando mate, ¿no es cierto? Están tomando mate. Pero el mate que están tomando, cuando están en un matrimonio, estimado oyente, estimado hermano, voy a decir, hermano Peña, también, cuando toman mate, tiene que tener vida, tiene que tener una emoción, un cariño, un amor, tiene que haber en él mientras toman mate los dos. ¿Y qué es lo que hace el mapuche cuando hace eso? Hace el cantún, también. Aquí cuando estos están tomando mate, pero uno de ellos está haciendo el cantún. Ahora, ¿qué es lo que es el canto o el gul? ¿Sabe alguno? ¿Qué es lo que es el gul? El canto. El canto, Peñi, también, para todos ustedes, es un poema cantado, es un poema de amor, de cariño, de emoción. Por eso que está haciendo aquí, el Peñi dice que está haciendo aquí, está haciendo el canto, un Damián o el que usted está haciendo el canto de ahí. Pero están, para que ellos estén contentos. Por eso que los pueblos mapuches anteriormente no existía controversia, existía amor. Por eso se dice Peñi, significa amarse uno con el otro. Eso significa Peñi. Yo le digo a mi Peña allá, le digo aquí que está presente. Mi chiquito un gran Peñi, yo no sé aprender, yo no sé leer, yo no sé el idioma ese no se puede hablar. Pero ¿qué yo le digo? Usted no puede hablar, usted no es mapuche. Yo le digo, Peña, está bien, está todo bien. Porque así nosotros fuimos hechos. Y estos hechos estamos sufriendo nosotros porque ese hecho viene de muchos tiempos atrás. Siglos atrás vienen todas esas cosas. El Gul es un poema. El Gul. ¿Cómo dice? Mire. Para que usted diga que con todo el permiso de todos ustedes, yo le voy a cantar, yo voy a sacar un Gul. A ver, acá, ¿cómo le va a parecer bien o mal? Dice así. El canto le gané, dice el huencho, le dice al cuse, a la mujer, la mujer, la anciana le dice al hombre, el canto, le dice, el canto me gané, mi mamá, pero mira, ándale, como, más mujer que dice que está sentado como palo. Tenga vida. Entonces ya, el canto le gané, dice, amule, cuse, amule, tañi, cuse, tañiam. Mongele. Ay. Mana comer somos también dado pao. Hemos pupañi, pulamien, pasan. Atutune paiman leta cima pucel. Echul, komple, komapu, komwayon, tumapu, kuayal kutay, itakulunan. Engumayul, berkantulayo, ami kame bedean, kame ayu bilal, kame deumayagelan, kame lualtak, yagel kompucheva, kame bedean, Étame, dice. El mapuche, Peñi,
Esa es la costumbre. Por eso se dice costumbres y tradiciones del idioma mapuche. El pehuenche lo mantiene, lo tenía, le voy a decir, porque también están perdiendo el hilo del mapuche del mundo, que mucho, pero casi la mayoría están todavía hablando y están luchando por recuperación. ¿Y qué es lo que yo he venido hoy día? A recuperar y revitalizar las lenguas originarias de Chilil Mapú. ¿Han escuchado el Mapú, el Chilil Mapú? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo no he escuchado el Chilil Mapú. Chilil significa aquí lo que será. Chilil Mapú significa así hablaban los pehuenches, los mapuches también. Chilil Mapú significa país de Chile. En la recuperación y la revitalización de las lenguas originales del país de Chile. Eso es lo que yo estoy diciendo. Por eso yo le dije delante, le hablo en puro mapuche o en puro castellano. Entonces, por eso yo tengo que explicarle lo que yo estoy hablando en el mapuche del mundo y por qué se dice. Entonces, usted ya escuchó el canto aquí, pero hoy día, quiero que hay esa lucha, hay una lucha. Hoy día esa lucha entró en la religión del pueblo mapuche. El mapuche, ahora hay pastores mapuche, hay evangélicos mapuche, hay católicos mapuche, todo mapuche. Pero yo para poder tocar este tema debo ser muy cuidadoso. No herir a otro, a segunda, tercera persona, sino que yo vengo aquí porque solamente el mapuche del mundo, no vengo a otra cosa. Entonces, por eso yo le dije, voy a llevar los libros, pero cuando yo vaya a Santiago, yo voy a hablar de esto. Y hoy día me están escuchando aquí. Porque Chau en el Chen me trajo Canao Capaneneo, mi Dios me trajo acá. Y aquí estoy, hablándole a ustedes. A una casa de estudios superiores. Chau en el Chen, el hoyo bendición y tal. El Dios lo va a bendecir a todos ustedes. La casa de estudio, a todos los alumnos que están participando. Porque esto, de todas esas cosas, se trata del idioma mapuche también. Es una conversación, es una cultura muy grande, muy extensa, que nos tiene que estar lamentablemente hoy día perdidos. Muchas cosas están perdidas de los mapuches, porque yo lo estaba estudiando, yo lo estaba guiando, desde niño que yo fui hablante y hasta la hora. Entonces, que estos diccionarios que traje ahora, el nuevo, el bilingüe, que este es bilingüe, trae una cosa aquí también. Trae otra cosa también. Pero esto, el que lo tenga no va a poder escuchar. Eso no va a poder escuchar, claro. Mire, aquí trae, ¿cómo se llama esto? Código QR. ¿Cómo? QR. Código QR. Código, claro, código QR. Entonces QR usted le coloca con el celular y ahí le va a empezar a usted a ver el video. Y trae audio y video. Trae el libro. El diccionario. No, bueno, yo digo libre, estoy acostumbrado a decir libro. No digo diccionario, pero este es un diccionario, pero este es un diccionario bilingüe también. Esta es la gran sorpresa que usted tiene, que usted va a poder leer aquí una palabra y va a poder después leerlo en castellano. Eso es lo que dice, eso es lo que dice, eso es lo que dice en castellano. Y así el estudiante que se somete a estudiar bien el idioma
lingüista, ser, bueno, o no solamente lingüista, profesional, profesor, sea todo lo que estudie, entonces va a poder aprenderlo. Yo estoy ahora escribiendo, estoy abocado en mi casa, todas estas cosas yo lo hago en mi casa. No voy a otra parte, pues escribirlo. Claro que las investigaciones yo lo he hecho en terreno. Todas he conversado con los mapuches, con los peñas, con los lamenes, crucé, camele caini, incheta mapuche pingen, incheta tagun, ichiwa pumu, ichidun también, mutua, peumangen mapuche dun web, toya, napra toy wen no mapu, al kinmange de dumun, que nuestras oraciones, que nuestra pronunciación, que nuestro pedido sea tomado en cuenta. Por eso, a los señores escritores, todos escritores de Mapuche Dumún, que yo hay, porque no estamos haciendo, divulgando política, sino que es una política. Esta es ahora que hablé de la política, quiero decir una cosa también. Yo no pertenezco a ningún partido político. Ese vamos debe pertenecer comunista, debe ser de esto, debe ser demócrata. No hay que oír tantos partidos políticos, ¿no es cierto? Hay tantos partidos políticos no solamente en Chile, sino que en el mundo. La cosmovisión lo confirma así y lo dice. Así lo dice la cosmovisión. ¿Y qué es lo que es la cosmovisión? ¿Cómo lo designa el Mapuche Dumún de la cosmovisión? Ven también. Guayón Tumapú, dice. Por eso que mi papá yo decía, que mi abuela, que mi tía me decía, Guayón Tumapú me hablaba, eso era la cosmovisión, la inclinación que tiene el planeta Tierra con respecto a la línea del Ecuador. ¿Cuántos grados tiene de inclinación la Tierra? ¿Ven y la ven? ¿En castellano estoy hablando? ¿Que estoy enseñando? ¿El Mapuche Dumún no? ¿Cuántos grados de inclinación tiene la Tierra? 45. Ven y la ven. Esto nunca hay que... Por eso yo hablé del protocolo delante. Y ahora sigo hablando del protocolo. ¿Qué es lo que es el protocolo? El protocolo es el respeto, todo lo que se hace debe respetar, respetuosamente decir. Yo no lo estoy haciendo reír. Claro, a mí me gusta hacer, cuando yo hago clases, yo soy Jiménez Tuchebe, yo soy profesor y también soy autor de poemas. Autor de escribir el idioma, y todo es reconocido. ¿Y dónde yo fui reconocido allí? Y este hombre se ha reconocido, pero en Santiago aquí no se conoce. Claro que yo no soy conocido, pero en Temuco me dijeron, aquí está don Octavio Guillán, aquí está, me dijeron, aquí está su diploma de honor, para que usted sea el escritor. No escritor, sino que usted sea el hablante de la lengua mapuche, porque para ser enseñador de lengua mapuche tiene que ser hablantes de la lengua. Hablantes de la lengua, por ejemplo, decirle los alumnos con pan compueche. ¿Qué quiere decir con pan compueche? Hacen todo, por favor, adelante los jóvenes. No dice niños, no dice niñas, sino que jóvenes y señoritas dicen. Hueche queche, hueche, un joven. ¿Ve? Ni hueche como dice, ni hueche un joven y una señorita.
Entonces, un película también bastante me va a invertir un estanco para invitación nosotros conversando. Capaz que no se me largue mucho la conversación, porque cuando yo hablo, a veces se me pasa el tiempo, porque hay muchas cosas que hay que conversar, Benny. Hay muchas cosas que hay que conversar. Por eso es que yo le dije del mapuche Dungun. Allá a nosotros dicen el pehuenche Dungun. Pehuenche Dungun. ¿Qué es lo que es el pehuen? Araucanio. ¿Es un? ¿Es un qué? ¿Es un árbol? Un fruto. No, el piñón es un fruto. El pehuen. Es un árbol. Es un árbol que le dice el pehuen. Pero el pehuen dice que, igual que el hombre, hay pehuen y también hay un domo pehuen. ¿Y cuál es el que da el fruto? Lo que me decía recién, me estaba escuchando, yo decía que el meñiu, ¿cuál es el que da el meñiu? ¿Cuál es el que da el fruto? ¿Cuál es el que da el fruto? La hembra, la domo pehuen. ¿Ah? Domo pehuen. No, porque allá nosotros tenemos bien claro que existe el macho pehuen, macho y el pehuen hembra. La hembra es el que da el fruto, el que da el medio, el que da el alimento, y de ahí se sacaba la alimentación anteriormente, de eso se sustentaba el pehuenche, peñipu la miel. De ahí sacamos la harina, imagínense usted, el modal que estaban tomando, ahí se saca el modal. Del medio se sacaba la comida para comer, para colocarle el logro a la comida. Y toda esa cosa sacaba el sustento. Y ahora mi gente allá están recogiendo los piñones, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, por eso, esto lo vení, hay que explicarlo. Allá dice, pehuen chedumun. Pehuen significa, dijimos que era un árbol. Árbol de ejemplo, pehuen es un árbol. Macho siempre los dos son pehuen. Pero el pehuenche, ¿qué es lo que es che? Persona. Y el pehuen, y el dumón, es la fonética, la pronunciación, la voz, Peñi. La voz que da primero la persona. Porque sin la voz no podemos dar la fonética del sonido, la fonética de la pronunciación. Entonces, por eso dice Dungun. ¿Qué es lo que dice Dungun? Ma pehuen, dice. Ahora, que bueno, es el Dungun. Pehuen Chetun, y el Che significa Dungun. Pehuen Chetun. Nosotros tenemos otra pronunciación para pronunciar las cosas. Y eso se llaman los variables dialectales. Tienen un dialecto formado y hasta el día del tiempo de hoy se ha estado así, pero se ha ido perdiendo. Y ahora muchos pehuenches no hablan de pehuenches nunca. Cuando un joven, yo digo, cuando un niño, cuando voy al campo allá, yo digo yo, y ni me van a venir. Yo me llamo algo, a mí me hablan mapuches. Bueno, este video se ubica. Y así que, no, pero no diga esas cosas. El pehuenche, el mapuche no es nuestro. El pehuenche no, es nuestro. Nuestra lengua permanecerlo, no avergonzarlo, no sentir vergüenza. Y por eso tampoco yo me avergüenzo y estoy aquí de estar hablando pehuenche, ¿no? Chacha, disculpe que lo interrumpa. ¿Le parece si también abrimos la conversación a los demás para ver si le quieren hacer alguna pregunta? Por el tiempo, digo, también. Sí, por el tiempo también, sí. Si queda poco tiempo, entonces por aquí vamos a ir viéndote. Así como dije el pehuenche, dije yo que el dumón
es la pronunciación, la fonética del pehuenche Dumont. Entonces, todo antiguo, los pehuenches hablaban en pehuenche, pues se va pehuenche Dumont. Y poquito más acá está los huenteche Dumont. Y poquito más acá está los nauche Dumont. Y poquito más acá está Larquén, y están los Larquenche Dumont. Larquenche Dumont viene. Y de ahí al norte, al sur, no al norte, sino que al sur, que está los Huilliche Dumont. Esto, los Cahuaca Dumont. Cahuaca desapareció, se está desapareciendo, quedan 22 hablantes. Ahora el Yagán se queda aún con un hablante. Pero ¿cuántas personas se preocupan de mantener ese idioma peñí? Es un desastre. Ya. Entonces peñí también, así como hay un pedido también acá, de que yo le voy a pedir a todos ustedes peñí. Todos ustedes también sean jóvenes, sean quien sea, pero ¿qué quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? Pueden hacer la pregunta. ¿Me pueden preguntar? Queda abierta la pregunta, la persona que pueda preguntar. Adelante, no la veo. Yo le quiero preguntar cómo fue el proceso de crear este diccionario, cómo surgió la idea y cómo fue todo el proceso hasta llegar al libro. ¿Ah? ¿Cómo fue el proceso para crear el diccionario? Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo presentó la idea? Para hacer el diccionario. Ya. El diccionario va basado en las pronunciaciones mapuches, las pronunciaciones principales. Por ejemplo, el Dumont de decir marmari, comele kemi, eini, comele kemi, inche comele cante. Por eso que en el diccionario yo lo dejé copiado, adaptado, para que puedan aprender en clase, como viste, cómo empieza. Se empieza por el diccionario, está por las palabras principales del idioma de la lengua de Dumont, de la pronunciación del idioma mapuche, para que esa lengua no se pierda. Por ejemplo, yo digo, así como yo dije, marmari, puché, pu, peñi, pu, lamián. Es decir, el pu es el los, es un plural. Entonces, los peñes, las lamienes, no la lamienes, las lamienes, porque son varias, muchas lamienes, y muchos hombres, muchos peñes. Entonces, de esa forma se va uno, yo vi que están perdiendo, y cada comunidad también, ven, tiene mapuche, comunidad mapuche, porque la comunidad es un ¿cómo se llama? Es un globo de donde viven un conjunto de mapuches, aunque sean de diferentes familias, pero todos dicen peñi también, y se respetan y se quieren y se añaden cariño. Eso había antes. Entonces yo dije, yo estoy perdiendo, estás perdiendo en mi lugar, en los campos, en los otros lugares también están perdiendo. Entonces, por el Dumont, que es la pronunciación, y basado en eso, yo hice el diccionario, para que la pronunciación mapuche se pronuncie bien. No digan, porque el Dumont, el pehuenche nosotros decimos con D, pero la otra parte, por la variable dialectal, se dice sumun con Z. Pero yo no voy a decir que ese peño, esa mal, está mal, no, está bien, perfecto, está porque está respetando su lugar, su comunidad. Entonces, por eso, basado en eso, tiene que hacerse un diccionario también. Aldo, parece que también tenías una pregunta, ¿no? ¿Hay otras preguntas? ¿Sí? Adelante, Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando
pasen jóvenes, no pasen gente. Por eso tengo la duda. Claro, porque cuando uno enseña, porque en la cultura mapuche antiguo, los mapuches enseñaban lo importante. Hay una cosa muy importante, Peña, la mía, todo que escuchan acá, que es el número, la numeración. Por ejemplo, decir Kini, Epu, Kula, Meli, Quechu. Y si una profesora o un profesor dice, Epu eche con papel, que pasen dos jóvenes, puede ser señorita, puede ser hombre, pero pasen Epu eche, pasan dos eche. O cuando llega en la clase, entonces la mamá se pasa, todos años, entonces pasen adelante Pueche, los jóvenes. Pueche, los jóvenes, eso significa. Esa es una oración, porque lo que ha pasado es que la gramática castellana se ha apoderado del idioma de la lengua mapuche. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No, que tú estás hablando en pronombre, en plural o en singular. Antes no existía eso, antes no se conocía la letra venida. Mapuche, antes de la llegada de Cristóbal Colón, no se conocía la letra. Se conocía la enseñanza, pero aquí se enseñan los números de los niños. ¿Y cuándo se enseñan los niños? Te diré, ¿cuándo se enseñan los niños? Cuando estaban en el vientre de la mamá, cuando tenían guaguas. La mamá se preocupaba de decirle, así como yo le hice, ¿cómo se llama? El canto. Así le hace el canto a la guagua, la mamá a su abuela, para que nazca bien. Y sale con esa noción de aprender. No es que la guagua no sale al tiro hablando, sino que a medida que va creciendo, le va saliendo las palabras. Entonces le decía a los niños, tíñeme, tíñeme, tíñeme. Y lo que va mirando, y lo que va mirando. Pero como persona uno empieza, así como vamos creciendo, vamos aprendiendo. De a poco, de a poquito. Pero la cultura mapuche tiene que aprender primero el mapuche, el raquín peña, la numeración, de decir Quiña, Epo, Kula, Meli, Quechu, Cayu, Reble, Purra, Aya. Hasta la Aya no, porque hasta ahí están las unidades. Y después del Magri empiezan las decenas, porque el número va acompañado con otro número. Es una cosa tan grande venir. Habían dos preguntas más, Chacha, disculpe, una de Cristóbal y por ahí atrás también. Ah, hay varias. Isadora también. ¿Sí? Cristóbal, después por atrás es Isadora. Don Octavio, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba pensando en algo. Verlo ahí parado me hizo caer en cuenta de que usted está parado frente a la bandera del Vaticano. Es decir, el corazón de la Iglesia Católica. Y está usted en una universidad que, al menos institucionalmente, está de acuerdo con estos valores católicos. Sin embargo, está usted aquí teniendo la posibilidad de hablar de estos temas. A lo que voy en particular es, pese al hecho de que sean valores de la sociedad, yo al menos veo una mayor apertura a estos temas. ¿Ve usted eso mismo? ¿Considera usted, quizá como representante, por decirlo de un modo, de su cultura, que hay una mayor apertura? Claro, porque de todas estas cosas
uno como escritor tiene que pensarlo todo primero. ¿Qué cosa, lo que tiene qué va a pasar? ¿Qué cosa va a haber? Entonces, eso, todas las cosas, Peñi también, el mapuche respeta el Guayón Tumapú. Guayón Tumapú significa, yo dije delante, la cosmovisión. Y la cosmovisión respeta todo. Hay un protocolo mapuche, por eso se llama. ¿Y cuál es el protocolo mapuche? Eso es lo que también quiero decir. El protocolo mapuche no dice protocolo, el mapuche no decimos protocolo, decimos YAM. Y YAM significa, Peñi, también, que YAM tendencia a hablar YAM no mokemi. Le dicen cuando el niño cuando lo mandaban o lo sacaban, salía de la casa, YAM no mokemi. Háblele con respeto a la gente. Salude con respeto a la gente. Sea niño o no niña, niño, sea de la edad que tenga, pues tenga que respetarse. Entonces, por eso que todo eso está basado en los diccionarios mapuche peña. Entonces, en el protocolo mapuche, por eso que hay muchas cosas que hablan de protocolo, pero el protocolo se llama, es la cultura, es el reglamento, un reglamento que tenía, porque hoy en día ya no se divulga esa cosa ya porque no. ¿Y por qué? Y no se divulga porque nosotros no estamos reconocidos en Chile legalmente como pueblos originarios. Ese es el gran dolor, esa es la gran fuerza que se opone. No hay un lugar de estudio de mapuche, no. No tiene un colegio, no tiene nada. No tiene hospital, no tiene doctor, no tiene nada. Porque. Pero para destruir o para hablar en contra de mapuche, decimos mapuche. Si yo hablara del Peñi, ¿qué le pasó al hermano el Peñi Cachileo? Ahí murió. ¿Por causa de qué? Por recuperar, mantener su reglamento de idioma mapuche. Desapareció. ¿Y cuántos son las personas que buscan hoy día? Nadie. El Peñi Carbuyanca. Y así muchos Peñi están luchando y están siendo maltratados. Lamentablemente por las autoridades. Entonces, tanto de las autoridades, de todas las autoridades de los comunales como de los países. Porque nosotros nos fuimos reconocidos, lo dejaron fuera del reconocimiento del año 1810, cuando se hizo la primera constitución. Y de ahí que afuera el mapuche. Y hoy día nosotros tenemos que andar luchando para poder decir que mapuche así, que mapuche acá, que mapuche allá. ¿Eh? Entonces, por eso que usted me acaba de decir que están frente a un Vaticano. Yo no voy a decir no lo voy a contradecir su respuesta, está bien su respuesta. Pero lo único que yo le digo, usted tiene que aprender a hablar el idioma mapuche. Respetar el idioma. El ancestral, los pueblos ancestrales, los antepasados, lo que dejaron. Y si hay ese respeto, en todo lugar va a haber un respeto. Y cuando una persona respeta, dice, esta es una persona educada. Y mal educado, sino que bien educadito el hombre. ¿Eh? Entonces, por eso, ¿hay alguna otra respuesta para terminar
muy... Sí, porque nos tenemos que ir a compartir una comida afuera, estamos en la hora, así que la última pregunta de ahí atrás, por favor, y vamos así hacia afuera. Adelante, no venís. Adelante, no va. por estar haciendo el Yipun, por estar compartiendo aquí. Bueno, Inche Andrés Cartuqueo no bien, Seronavia PA Tañito, soy de Seronavia, pero también soy Chilcatufe, estudio aquí mismo. Así que igual un honor que esté presente acá. Y yo le quería preguntar una duda específica, pero dentro de un marco que me hace reflexionar sobre la situación actual. Ya. Y es que yo le pregunté a Lisa Loncón cómo se dice perdón en Mapuzungún. Y ella me dijo que la aproximación más cercana es Huelulcón, que es me equivoqué. Pero yo al menos creo que en los procesos actuales, sociales, políticos, culturales que estamos viviendo, necesitamos acercarnos a ese concepto. Porque es difícil que el mundo mapuche se acerque al perdón al Estado chileno en la medida que ha habido violación de los derechos humanos. Es difícil pedir que los mapuches estén dando perdón, No. pero el Estado chileno es quien tiene que pedir perdón. Y frente a eso, quería preguntarle a usted directamente, si es que sabe cómo se dice perdón en Mapuzungún, porque actualmente estamos viviendo un proceso que muchas veces habla de entendimiento, en el proceso, digamos, allá en el Gulumap. Y hay que cambiar y hay que pensar en más conceptos. Entonces, perdón, ¿sabe cómo se dice? Ya. Buena su pregunta, Peña. El perdón, claro, como usted dice, el castellano que no debe pedir perdón, o sea, el mapuche no debe pedir perdón. Claro que el perdón, aquí hay dos clases de perdones, porque el perdón castellano, del idioma castellano de la gente castellana, y el perdón mapuche entre mapuche, del idioma de mapuche. Pero el mapuche de un dice perdón, inche, huesalcalén, huesabelén. Inche, urqueluclen, yo estoy amarrado. Significa, urquelun significa estar amarrado. Urqueluclen significa que desamarra, no tengo medio como para poder desatar esa amarra. Tengo que tener un medio material, no a tener un cuchillo, una vara, no. Esa cosa ven y la ven de la bala, de los cuchillos, no. Eso es la cultura, eso es una cosa que no debiera tratarse porque eso no es una cultura que uno lo lleva a un buen camino, sino que uno debe rescatar, levantar a la gente que necesita ayuda, decirle peñí, eimi, que eimi significa en la segunda persona plural, dice eimi, significa tú, eimi también ratol, eimi quiere decir tú te levantarás, tú tienes que levantarte, pero levantarse físicamente todo, ninguno tiene que levantarse físicamente, emocionalmente, psicológicamente y filosóficamente tiene que levantarse la persona. Y cuando quiera hablar con ánimo, con una certeza con el que sabe que está amarrado, pero si usted paga de buena forma, ya se sale de la mara, ya han hecho un cullín. Otro día me dijeron en una conferencia también, me dijeron, ¿qué es lo que el cullín? Dicen que el cullín es... ¿Usted le dije peñín? Le dije, anda con usted cullín, le dije, anda con una vaca en el bolsillo, o anda con un burro en el bolsillo, o con un caballo, porque esos son los cullines. No, me dijo, cullines. No, de verdad. Usted me preguntó de cullín. ¿Cullín o cullín? Porque
parte dicen Cuyin o Cuyin con ñ, con la descendencia terminada con ñ, el otro con n, pero es lo mismo, Cuyin o Cuyin. Entonces, por eso Peñi le decía de que Cuyin no dijo, no, metí la mano en el bolsillo y saqué la plata, le dije, este es Cuyin, este billete, este se llama Ñongüey. El billete de la plata, Peñi, dice Ñongüey en mapuche. ¿Por qué le dice Ñongüey? Porque cuando usted dobla el billete así, emite un sonido como ese, una que suena así, emite un sonido raro así, como lo dobla, como lo parte, se dobla. Por eso le dice Ñongüey. Y el otro, y le voy a mostrar aquí. Aquí que tengo moneda ahí. Aquí dice, este es el rango, Peñi. El billete, esto. El rango dice, no es que usted escuchó, cuando cayó en la moneda, dijo, cayó una sola, cayó varias. Entonces la variedad de esos sonidos dice, emite uno fuerte, otro sonido, otro no, otro más acelerado. Entonces todos esos son sonidos que emite una cosa venir. De eso habla toda esa cosa el idioma mapuche. El mapuche lo describimos nosotros. Por eso que el pehuenche Dumún Peñi también estamos haciendo un mérito para poder levantar para la recuperación y la revitalización de la lengua. Entonces, así como estamos en la hora, ya me parece que estamos en el tiempo. Entonces, Sí, nos pasamos bastante, así que por favor vayamos cerrando y podemos conversar afuera. entonces, también, yo voy a despedirme, pero despedirme como hablante, así no va a decir hasta luego, no. Yo sé que el idioma, la cultura mapuche, cuando hace uno una presentación tiene que respetar, y con respeto yo se lo voy a decir, con respeto de todos, no de uno solo, de mi Lamiel, mi Peñi que están aquí con nosotros, y ustedes todos. Entonces me dicho y yo, Pi, ¿ustedes han escuchado el cuento pasar? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos lo saben todos? ¿Lo han escuchado? Sí. Ya. ¿Qué dice el cóndor? El mapuche no dice cóndor. ¿Cómo Manque, dice? manque. Manque, dice, claro. Manque ropa lenta primero. A ti manque ropa lenta primero. Padre Tachibon, ay mocañi, ve mulla miel, ay que tu amini Tachibon, kame ayo, klen puta ni, amiru kapeo, vente kuku wainza vente mai vente ku, ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya, ¿cómo se escucha el eco? Yo le he cantado, le iba a cantar todo esto completo, pero aquí, como el tiempo lo hizo corto, la conversación, todo, espero, Peñi, también, que le haya gustado mi presencia, pero yo voy a llevarme una buena impresión de ustedes todos. Entonces voy a seguir escribiendo, yo que estoy haciendo el cuarto tomo, pero no de diccionario, sino que de una historia mapuche, mapuche del mundo.
Entonces, vendemos y con todo esto les pido muchas gracias y que el Señor le bendiga a todos.